Bueno, bienvenidos al módulo 1, bases neuropsicológicas y el uso de la tecnología. Como sabéis y como tenéis en el tema, se tratan distintos temas, se abordan en este módulo, en el cual son las bases neuropsicológicas, que son muy importantes para conocer un poco cómo funciona el cerebro y la importancia que tiene en el aprendizaje. Muchas veces se toman aspectos de la genética, que es la motivación y la emoción, pero luego hay otros aspectos que son puramente que están parte de los impulsos, tanto internos y externos, que nos llevan para un aprendizaje. Si hay una concentración por parte de los muchachos, elementos tan fundamentales como son cuál es lo que nosotros vamos a desarrollar a través del hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, donde está, en función de eso, cómo nosotros captamos la importancia, ¿no?, del proceso de aprendizaje, porque claro, en uno se encuentra la parte analítica, en otros más la creatividad, y hay que jugar con estos aspectos de la creatividad y del análisis para poder abordar con la máxima eficiencia, ¿no?, el aprendizaje las personas. Hay elementos que, como son la percepción, la interpretación de lo mismo. Cuando uno no tiene un conocimiento y una interpretación de elementos autoconstructivos, pues es muy difícil que emprenda un balance positivo, ¿no?, incluso negativo, de cuáles son los aspectos que mejor se desarrollan, si es, por ejemplo, la parte analítica o la parte creativa, o qué es lo que debemos desarrollar más, que nosotros tenemos una mayor carencia, la parte creativa, ¿no? Muchas veces se ha pensado que la creatividad es innata, no, también se aprende, ¿no?, como las emociones. Como decían Nussbaum, ¿no?, en el año 2013, ¿no?, cómo se aprende los elementos éticos, ¿no?, que son muy importantes en el crecimiento del individuo, ¿no?, y todos aquellos desencadenantes de la emoción ante situaciones éticas injustas. Pues hay individuos que se muestran mucho más a la defensiva o más a la ofensiva para intentar resolver todos esos elementos importantes. El segundo aspecto es el ingreso de la formación en el cerebro. Depende cómo... Hay una serie de elementos que son importantes a la hora, ¿no?, de conocer y de ver cómo ingresa la información para luego, posteriormente, procesarla, ¿no? La información viene por distintos elementos, como son las partes del cerebro, y esa información, cómo nos llega, cómo nos llega al cerebro, por qué parte nos llega, y luego cómo nosotros la vamos a seccionar. Pues hay un elemento importante que es muy significativo. Nosotros en la red tenemos multitud de información. Hay que seleccionar esa información de una manera selectiva, y para eso, entonces, como nos llega, nosotros tenemos que ir haciendo secciones de esa información para luego llegar a la parte más importante, que es cómo nosotros la procesamos, el procesamiento de la información. Y esa información, ¿cómo se procesa? Porque dependiendo de cómo nos llegue, qué es lo que nosotros queremos escuchar, qué es lo que queremos escuchar y qué es lo que nosotros queremos aprender, se nos va a haber una serie de filtros que nosotros vamos a filtrar en función de nuestros propios intereses. Muchas veces, como incluso en el cine, ¿no?, podemos ver dos personas van al cine y ven la misma película, pero cada uno va a filtrar las secuencias y el interés del contenido. Luego hay unos elementos. ¿Cuál es la importación? Lo importante, ¿no?, es la funcionalidad visual, ¿no?, porque varían de uno a otro. Es verdad que ante determinadas situaciones el individuo va a dibujar, va a copiar, va a memorizar distintos modelos según el aprendizaje que haya tenido, y el aspecto visual, la importancia que tiene. Hay gente que tiene a través de la visualidad, la función visual, pueden captar con mucha más información, mucha más facilidad el aprendizaje, ¿no? Luego, por otra parte, nos encontramos en las distintas etapas escolares. Hay unos primeros cursos, que esos cursos van a ser significativos porque se van a informar, seleccionar una serie de procedimientos dependiendo de las distintas edades. No es lo mismo lo que se hace con los niños en el bachillerato que lo que se hace en los primeros años. Luego está la funcionalidad auditiva, que es muy importante. Sabemos que el sector auditivo puede, cuando uno tiene unas debilidades en el sector auditivo, tiene el problema de no poder captar todo el aprendizaje en los mismos términos, entonces poder tener una discapacidad auditiva que le lleve a un retroceso en el proceso formativo. Luego también nos encontramos el procedimiento táctil, a través de la importancia de tocar, de palpar,
de captar a través de sentismo táctil el proceso de aprendizaje, que también hay unas habilidades motoras, cognitivas y otras habilidades que nos van a permitir. Y luego es muy importante la integración sensorial y el aprendizaje. Ayres ya decía en el año 1979 la importancia que se tiene con el sistema nervioso central para la captación de esa integración sensorial y el aprendizaje. Si no hay unos sentidos con el aprendizaje, todo se hace mucho más complejo, se hace mucho más difícil y realmente los estudiantes van a tener problemas, tanto a través del olfato, a través del tacto, a través de lo visual, de lo auditivo. No son elementos que van a determinar, van a mejorar el aprendizaje en todo su contexto y en todo su holismo, ¿no? Para entender un poco el sistema holístico de aprendizaje a través de la integración de los sentidos. Por eso la respuesta adaptativa es muy importante, el control motriz, la organización de la conducta, son elementos que van a venir van a determinar de alguna manera todo el proceso de aprendizaje. Y luego también hay que tener cuáles son las dificultades y las disfunciones que se pueden encontrar en la integración sensorial, que también son importantes, son los ruidos, las distintas dificultades que cada uno tiene para poder, cuando uno tiene una discapacidad o no tiene al 100% de sus sentidos, como puede ser el táctil para vestirse, desvestirse, para poder dibujar o oír correctamente una audición de música, observar o analizar unos vídeos, etc., ¿no? Todo esto es muy importante, por lo tanto, hay que tener en consideración la importancia del contexto que se tiene para poder alcanzar un aprendizaje pleno y completo. Y con esto, pues, finalizamos este primer capítulo. Muchas gracias por su atención.